Hola, hola mis hermanos, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Desde aquí, desde el Cuerpo Central de Lima, para poder saludarlos, poder enviarles un abrazo bien fuerte. Quiero decirles que ustedes son personas importantes para Dios, que Cristo les ama y nosotros también. Bueno, en esta hora, estando aquí en el Cuerpo Central de Lima, parece un sueño, de verdad, después de 5 meses, 160 días más o menos, de estar aquí nuevamente en el Cuerpo Central para poder predicar la palabra de Dios. Y estando aquí, hermanos, me vienen momentos de recuerdos muy importantes que hemos pasado. ¿Cuántos de ustedes están de repente recordando en estos momentos aquellas grandes y preciosas reuniones que teníamos en el Cuerpo Central hace más de 5 meses atrás? Ustedes recuerdan esas reuniones hermosas. Se me viene a mi mente cuando estoy aquí, en este momento exactamente, en este minuto, viendo a las personas ahí paradas, el templo lleno de gente. ¿Qué ha pasado? Lo que está pasando seguramente está en los planes de Dios, pero no se quita de nuestro recuerdo, de nuestra mente, esos momentos hermosos. La gente parada por aquí, parada por allá, llena, alabando al Señor, adorando al Señor, con esos hermosos himnos, con el ensamble acá de los jóvenes. Eso fue hace 5 meses. ¿Cuándo regresaremos? No lo sabemos. Pero qué hermoso es recordar esos momentos, llenos de solemnidad, llenos de la presencia de Dios, llenos del calor del Espíritu Santo. Nos podíamos abrazar, nos podíamos animar unos a otros, podíamos adorar juntos con esas hermosas canciones. Por ejemplo, ¿quién nos recuerda esa canción cuando cantábamos acá con la banda por este lado? Mi corazón entona la canción, por ejemplo, ¿no? Mi corazón, y todo el templo lleno de gente. Esa otra hermosa canción que decía, oh, mi amigo nos es Cristo. Himnos hermosos. Pero hay un himno que yo quiero recordar en esta mañana, un himno que para mí es muy importante, particularmente, un himno que dice dulce oración. Yo estaba este tiempo pensando, llorando, cuando el mayor me invitó a predicar este domingo, al cual le agradezco, mayor. Yo estaba pensando y decía, Señor, ¿de qué predicaré? ¿De qué tema llevaré? Y a mí me gusta orar antes de tomar una decisión, antes de ponerme a escribir. Y el Señor me hizo recordar esta canción, Dulce Oración. Y de verdad que la oración es dulce. Es un instrumento que Dios nos ha dado. El himno dice, dulce oración que del cuidado terrenal alivia siempre el corazón e impartes gozo celestial. Oh, cuántas veces, dice, tuve en ti auxilio en ruda tentación. Y cuántos bienes recibí por tu valor, dulce oración. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan este hermoso himno? Dice, dulce oración, que al trono excelso de bondad tú llevarás mi petición, que elevo con sinceridad. Por un lado dice que la oración, esta dulce oración, nos va a sacar de la ruda tentación. Y por el otro lado dice que esa oración nos va a llevar nuestro ruego hasta el trono celestial. Dice, dulce oración, que aliento y gozo al alma das en esta tierra de aflicción. Y cada uno de ustedes seguramente están pasando momentos de aflicción, momentos de prueba, momentos de crisis. De hecho, todos estamos pasando momentos de crisis por esta pandemia. Es ahí entonces, hermanos, cuando el Señor nos recuerda en esta mañana que no tenemos otro camino que hacer uso de esta dulce oración. Este recurso que el Señor nos ha dado, un recurso tan importante, la oración. ¿Qué sería si no tendríamos esta ayuda que Dios nos ha dejado, como es la oración? ¿Cuántos de nosotros somos personas de oración? ¿Cuántos de nosotros hemos recurrido a la oración en este tiempo de pandemia? Seguramente muchos hemos estado orando unos por otros. Pero Dios en esta mañana nos quiere hablar que la oración es mucho más que eso. La oración es mucho más que decir, Señor, te doy gracias por este día, Señor, te doy gracias por los alimentos, Señor, bendíceme. El Señor en esta mañana nos quiere decir que la oración va más allá. El Señor nos quiere decir que hay poder en la oración. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo?
Hay poder en la oración. Es decir, cuando usted, hermano, hermana, hace uso de este recurso, usted va a ser una persona empoderada. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre y aquella mujer, hijo de Dios, que hace uso de la oración no va a ser derrotado jamás. ¿Para qué nos sirve la oración? Y este tema, el mensaje de esta mañana se llama el poder de la oración. Estamos en crisis y es necesario y es indispensable y es menester que cada uno de nosotros nos volvamos a la oración. Quiero preguntarle en esta mañana, ¿hace cuánto tiempo usted dobló sus rodillas clamando y suplicando al Señor? No es fácil el momento que estamos pasando. Es muy triste. Es muy triste pensar que algunos de nuestras familias, nuestros hermanos de aquí, de este lugar, han perdido sus seres queridos. Y no quiero decir en esta mañana que se perdió por falta de oración, pero tenemos que reconocer que Dios es soberano y que es su voluntad. Pero sí la oración, como decía el himno, nos llena de consuelo y nos llena de paz y lleva nuestra súplica hasta el trono celestial. ¿Cuántos de nosotros estamos tentados a tirar la toalla, tentados a tomar decisiones equivocadas? ¿Cuántos de nosotros estamos tentados a caer en pecado? Estamos tentados a cometer aquello que a Dios no le agrada. Dice Jesús en Lucas 22, orad para que no entréis en tentación. Orad para que no entréis en tentación. Y la primera cosa que quiero aquí recalcar es que la oración tiene poder para librarnos de la tentación. Jesús lo dijo, orad para que no entréis en tentación. Estás tentado a cometer un pecado, estás tentado a caer en la prueba, estás tentado a decidir y a hacer cosas que no te convienen, estás tentado y tienes dudas. Jesús te dice en esta mañana, orad para que no entréis en tentación. Jesús no nos deja solos, que oremos a nuestra suerte y cómo nos va. Pero Jesús también está, hermanos y hermanas, orando por nosotros. Cada día, dice, Él intercede. De hecho, allá en Lucas 22, Jesús le dice a Pedro, Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y Jesús le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, Pedro. Hermano, Jesús está orando por nosotros para que nuestra fe no falte. Y hay un coro salvacionista que cantamos, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Lo último que debemos perder en esta crisis que estamos viviendo es la fe, para que con esa fe elevemos nuestras oraciones al trono de la gracia. La oración también, hermanos, nos da poder para soportar la prueba. Hay momentos en la vida que tenemos tantas pruebas, que tenemos que soportar tantas situaciones, pero Jesús nos dice que a través de la oración, el Señor te puede fortalecer para pasar la prueba. Allá en Lucas 22, versículo 41 dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El poder de la oración, hermanos, es para fortalecernos y pasar la prueba que estamos pasando, atravesando. Jesús le dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta prueba, pasa de mí esta copa.
Igual nosotros tenemos que hacer, hermanos, Señor, si quieres, pasa de mí esta prueba por la cual estoy atravesando. Tengo mi familia enferma. Tengo mis amigos que han sido atacados. Tengo mi negocio que está siendo afectado por esta crisis. Tengo a mis hijos llenos de temor. Tengo a mi familia lleno de temor. Es una prueba tan grande. Pero Jesús dice en esta mañana, Señor, si quieres, pasa de mí esta prueba. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No cuestiones a Dios cuando estás pasando por pruebas. Solamente tienes que hacer una oración reverente. Decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y vamos a salir fortalecidos. El poder de la oración también nos ayuda a romper los miedos y temores. ¿Cuántos de nosotros hemos orado cuando nos hemos sentido llenos de temor, de angustia? ¿Qué será? Vino esta enfermedad y ¿qué va a ser de mí? Estoy sintiendo esto y ¿qué va a ser de mí? Mi economía, me despidieron del trabajo. Estoy haciendo la última modalidad de las empresas, que no te despiden pero te mandan a tu casa pero te dejan de pagar. Y nos llena de miedo y temores y angustias. ¿Y qué va a ser de mí? Ya tengo tantos años, de repente ya no voy a conseguir trabajo. El bono del gobierno no alcanza y nos llenamos de temores y de dudas. El Señor te dice, en esos momentos tienes que elevar una oración, porque la oración tiene poder para disipar tus miedos y temores. Dice Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. El salmista David oraba de esta manera cuando sentía miedos y temores, porque David era perseguido por cantidad de enemigos. Y David allá en el Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío, Señor. ¿En quién más podemos confiar cuando vienen los temores a nuestra vida? Solamente ponernos de rodillas y decir, Señor, en ti confío. El Salmo 34:4 dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. De todos mis temores. Salmo 121:1 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 23, el salmo que conocemos casi todo el mundo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué más dice? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El poder de la oración también es para quitar nuestros temores. ¿Estás con temor? ¿Estás angustiado? ¿Estás afligido? Eleva tu oración al Señor y dile, Señor, quítame estos temores. Como David decía, el día que temo, yo en ti confío. Así que echa tus miedos y temores y más bien llénate del amor de Dios. Dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Qué maravillosa palabra de Dios. Llénate del amor de Dios. Señor, dile, derrama tu amor en mi corazón. Quita mis miedos, quita mis dudas, quita mis aflicciones. Hazme una persona fuerte en oración. Hazme una persona de oración. La persona de oración, hermano, es una persona triunfante. Es una persona victoriosa. Número 4 dice, el poder de la oración te ayuda a tomar buenas decisiones. A tomar buenas decisiones. Cuando uno está lleno de miedo, de temores, cuando está angustiado, cuando está preocupado, cuando está afligido, cuando no sabe qué hacer ante esta situación, ante esta otra situación, cuando todo se le viene encima, a veces tomamos decisiones equivocadas. Nos apresuramos y nos equivocamos y después nos estamos lamentando. La palabra de Dios nos dice que a través de la oración también el Señor nos ayuda a tomar buenas decisiones. El Señor Jesús siendo Dios, tuvo que orar antes de hacer un trabajo para Dios. Antes de tomar una decisión, Él oró
Dice allá en Juan 11:41, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, Él no se confía de su poder, Él no se confía diciendo que yo soy Dios y para mí no hay nada imposible, yo voy a quitar la piedra y voy a sacar a Lázaro. Pero Jesús reconoce en primer lugar la soberanía y el poder de Dios. Y antes de pronunciar las palabras que resucitan a Lázaro, Jesús hace una oración. Fíjese qué importante es reconocer y poner en primer lugar al Señor antes de tomar una decisión. En Juan 11:41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El Señor Jesús hacía una oración antes de tomar esa decisión de resucitar a Lázaro. Hermano, cuando nosotros vayamos a orar por una persona, cuando vayamos a hacer una visita, cuando vayamos a ayudar a alguien, a animar a alguien, a visitar a alguien, cuando pase la pandemia seguramente todo el mundo va a querer visitar a los amigos, a la familia. Cuando tú vayas a hacer la obra del Señor, cuando tú vayas a predicar a tu compañero de trabajo, cuando vayas a predicar a tu vecino, cuando vayas a hacer la obra de Dios, dice la Biblia, primero ora. Primero ora. Antes de tomar una decisión para un negocio, antes de tomar una decisión para emprender un proyecto, antes de tomar una decisión para una inversión, antes de tomar una decisión para modificar o cambiar o anular algo, como hijos de Dios tenemos la obligación de primero elevar una oración al Señor, porque la oración nos ayuda a tomar buenas decisiones. Dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando tú haces una oración en secreto, Señor, voy a emprender esto, Señor, voy a hacer esto o aquello, tú entra en tu cuarto, dice el Señor, entra en tu aposento, ora al Dios, ora al Señor y luego ve y haz el trabajo que tienes que hacer. Fíjense que hay una historia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, una historia que nos enseña qué importante es orar al Señor antes de tomar una decisión. Antes de tomar una decisión. Y nos vamos al libro de Nehemías en el capítulo 1, versículo 11. La historia ahí de Nehemías nos dice que Nehemías trabajaba en el palacio del rey. En el palacio del rey, era copero del rey. Y a él dice que leían noticias de que los judíos allá en Israel estaban abandonados y la ciudad estaba en ruinas, Jerusalén estaba hecho una calamidad, y leían noticias a Nehemías y dice, yo tengo que hacer algo por ellos, yo tengo que hacer algo por mis paisanos, yo tengo que hacer algo por mis hermanos, tengo que ir y ayudar a levantar los muros. Pero ¿cómo hago? Si estoy trabajando aquí, soy empleado del rey, yo dependo del rey. ¿Será que me va a dar permiso para ir? ¿Será que me va a dar los recursos? Y él no se confía de su condición de empleado del rey, de funcionario del rey, porque era copero del rey. No se confía en eso, sino que él depende de la soberanía y la voluntad de Dios primero. Y hace una oración, dice, antes de entrar a hablar con el rey, Nehemías hace una oración. Nehemías 1, versículo 11 dice, te ruego, oh Jehová. Fíjense su oración que hace. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. O sea, delante del rey, porque yo servía de copero al rey. Dale gracia delante de aquel varón, para que le vaya bien. Y el capítulo 2 de Nehemías, versículo 2 dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Porque Nehemías se había puesto triste por lo que estaba sucediendo a sus hermanos en Jerusalén. El rey le dice, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Y el rey le dice en el versículo 3, y yo dije al rey,
Para siempre vive el Rey. ¿Cómo no estaré triste en mi rostro cuando la ciudad, casa de mi sepulcro, de mis padres, están desiertas y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides, Nehemías? ¿Qué es lo que quieres? ¿En qué te puedo yo ayudar? Y Nehemías dice acá esta frase preciosa: entonces oré al Dios de los cielos. Antes de pedirle al rey, ¿sabe qué? Rey, necesito esto y esto y esto. Antes de pedir eso, dice Nehemías, entonces oré al Dios de los cielos. ¿Qué estás necesitando ahorita tú, hermano o hermana? ¿Qué es lo que te hace falta? Te hace falta recursos de diferentes formas, de diferente índole. ¿De quién estás esperando recibir algo? La palabra de Dios dice acá que la oración nos da poder para tomar buenas decisiones. Antes de pedir, antes de emprender, antes de entrar a hablar con tu gerente, antes de entrar a hablar con la persona que sea, antes de entablar algo, dice Nehemías, entonces oré al Dios de los cielos. Y cuando oras al Dios de los cielos, las puertas se te abren, hermano. Las puertas se te abren, se te van a abrir. Y de hecho el poder de la oración también te da apertura de puertas. Cuando tú oras, las puertas se te abren. Hechos capítulo 12. Vamos a Hechos capítulo 12. Así que Pedro dice, Hechos 12, 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué había pasado con Pedro? Pedro, por estar predicando la palabra de Dios, es echado en la cárcel por sus enemigos, por las autoridades romanas. ¿Pero qué hace la iglesia? La iglesia dice, se pone a orar por Pedro, que está en la cárcel. Y sabemos toda la historia. ¿Cómo termina acá? Dice que las puertas, una noche viene un terremoto, y las puertas de la cárcel se abren y Pedro es liberado. Dice, he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos y Pedro pudo salir en libertad. La oración. ¿Por qué pasa esto con Pedro? ¿Por qué se le abren las puertas de la cárcel? Porque hay una iglesia que estaba orando por él. El poder de la oración te abre puertas. Te abre puertas. El poder de la oración también, hermano, te permite recuperar lo que habías perdido. La historia de Job, todos la conocemos. La historia de Job, todos sabemos, Job había perdido su familia, sus hijos, sus hijas, su casa, su empresa, su negocio, su ganado. Había perdido todo y encima le vino una enfermedad en el cuerpo. Pero dice la historia que Job nunca perdió la fe en Dios. Nunca renegó contra Dios, a pesar de toda la prueba que estaba pasando, a pesar de toda la crisis que estaba pasando. Dice la Biblia que de acuerdo a su fe y de acuerdo a que era un hombre de oración, dice que Job, la palabra de Dios dice que Job oraba cada día por sus hijos, cada día por su casa, cada día por su empresa, por sus negocios, los ponía todos en la mano de Dios. Job era un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre que a pesar de todo nunca renegó de Dios. En las buenas y en las malas su fe estuvo intacta ante Dios. Y por esa fe y por ese temor de Job para con Dios, después que pasa toda la calamidad, Dios dice, bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Todo lo que a él había perdido, Dios se lo devolvió, porque Job nunca dejó de orar al Señor. Nunca perdió su fe para con Dios. Hermanos, el poder de la oración
toca el corazón de Dios para librarnos de todo tipo de mal. Todo tipo de mal que se haya forjado. Y aquí quiero entrar en este tema de la pandemia. Este tema de la pandemia que nos afecta a todos. Nadie puede decir, a mí no me afecta porque yo no estoy enfermo, porque el virus no llegó a mi vida. Nadie puede decir, el virus no es conmigo, esta situación es conmigo, yo estoy libre. Pero sí te afecta, nos afecta a todos. En el Perú y en todos los países. Porque el virus está afectando, ¿qué cosa? Algo muy importante en los países. No solamente la vida de las personas, pero está afectando la economía. Y es un golpe muy fuerte a la economía. Está afectando nuestras relaciones sociales. No podemos visitar, no nos pueden visitar, no podemos congregarnos, es decir, nos está afectando de muchas maneras. Según las estadísticas que manejan las autoridades, dice que hoy por hoy el COVID-19 ha cobrado la vida de casi 800,000 personas en todo el mundo. Casi 800,000 personas en todo el mundo han muerto por el COVID. Y los contagiados pasan los 22 millones en todo el mundo. Nos está afectando a todos. Pero hermanos, Dios nos ha dejado este recurso de la oración. ¿Qué hacer en medio de esta pandemia? Como pueblo de Dios, como hijo de Dios, ¿qué hacer en medio de esta pandemia? En el libro de Crónicas, capítulo 2, el rey Salomón, después que construye el templo y un día lo dedica al Señor, Salomón se pone a orar y le dice, Señor, hoy te dedicamos este templo para que tú mores en este lugar. Pero dice, si mi pueblo, si mis hermanos algún día pecaran contra ti, algún día fueran desobedientes a ti, si algún día te dieran la espalda, Señor. Salomón se adelanta a confesar los pecados de su pueblo. Y dice, Señor, ¿tú les perdonarías a ellos si ellos te pidieran perdón, si se arrepintieran de sus malos caminos? ¿Oiría desde los cielos? Y dice 2 Crónicas 7, en el versículo 12, que Dios escuchó esa oración. Y dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, de verdad, Salomón, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta mañana el Señor nos está diciendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrarnos de la oración, humillarnos, reconocer nuestros pecados, decirle, Señor, si yo he pecado, si mi hermano ha pecado, perdónanos, sana nuestra tierra, perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra. Aquí lo dice el Señor. ¿Qué hacen los pueblos cuando se ven amenazados? Y con esto estamos terminando. Me gusta esta historia que la estuve revisando cuando estaba armando este mensaje. La historia del profeta Jonás. Hay aquí un acontecimiento bien importante. Todos sabemos que Jonás le fue dicho que predique y no obedeció a Dios y trató de huir y un pez lo... Toda esa historia conocemos. Pero hay un hecho muy importante que de repente usted no le ha tomado atención con respecto a esta situación que estamos haciendo. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? ¿Qué debe hacer sus gobernantes? ¿Qué debe hacer su presidente con respecto a salir librados? Con respecto a que Dios nos saque de esta situación. Porque solo Dios puede hacerlo. Jonás 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
La ciudad de Nínive había pecado, dice. Su maldad ha subido contra mí, decía Jehová. Y de hecho, Jonás no obedece la primera vez, pero en el capítulo 3, versículo 4, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Comienza a predicar lo que Dios le había mandado. Nínive va a ser arrasada, va a ser destruida por la mano de Dios. ¿Y qué pasa en el versículo 5 del capítulo 3? Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6, ponga mucha atención acá. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, dice el rey de Nínive, y se despojó de su vestido de rey. En otras palabras, se quitó la banda presidencial. Y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por medio del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El rey, el presidente de ese país, está intercediendo, está reconociendo que su pueblo ha pecado. Fíjese qué importancia tiene el papel de un líder de una nación. Por iniciativa de este rey y por decisión de este rey y por la fuerza y autoridad que tenía este rey, todo el pueblo es liberado, todo el pueblo es sanado y todo el pueblo es salvado por la mano de Dios que los iba a destruir. Dice que se quitó la banda presidencial, se puso ceniza sobre su cabeza, se tiró al suelo de rodillas, oró al Señor y mandó que todo el pueblo ore y todo el pueblo ayune y se conviertan de sus malos caminos, que se arrepientan de la rapiña que hay en sus manos. Hermanos, tristemente vemos en nuestros países que a veces el castigo de Dios viene por la rapiña que hay en las manos de nuestras autoridades. No se arrepienten de sus pecados. El pueblo los elige para trabajar por el pueblo, para salvar al pueblo. Sin embargo, ellos están haciendo uso y aprovechándose de la riqueza del pueblo. Por eso viene la disciplina de Dios. El Señor dice en su palabra, hermanos, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo buscare mi rostro y oraren. En esta mañana quiero cerrar con estas palabras hermosas del presidente Abraham Lincoln, allá en los Estados Unidos en 1863, cuando él proclama este discurso, después de abolir la esclavitud y después de parar la guerra civil que había en Estados Unidos. El presidente Abraham Lincoln lanza este mensaje ante multitud de personas, reconociendo el pecado del pueblo. ¿Por qué Estados Unidos se desangraba en una guerra civil? ¿Por qué se estaban peleando entre hermanos? ¿Por qué había ambición? Y el presidente Abraham Lincoln lanza este discurso y dice, escuche bien, hemos sido los beneficiarios de las bondades más selectas del cielo, dice. Se nos ha conservado todos estos años en paz y prosperidad. Hemos crecido en número, riqueza y poder como ninguna otra nación ha crecido. Pero nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de la mano bondadosa que nos ha preservado la paz y multiplicado y enriquecido y fortalecido. Y hemos imaginado vanamente en el engaño de nuestros corazones que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría y virtud superior de nosotros mismos, embriagados por el éxito ininterrumpido. Hemos llegado a ser demasiado autosuficientes para sentir la necesidad de la gracia redentora, demasiados orgullosos para orar a Dios que nos hizo,
Nos corresponde entonces humillarnos ante el poder ofendido, confesar nuestros pecados y orar por clemencia y perdón a Dios. Decía el presidente. El Señor en esta mañana nos habla, hermanos. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Solo la oración nos va a dar poder para salir de esta situación. Me gustaría tanto que un día de estos el presidente, en uno de sus mensajes que da por las mañanas en la televisión nacional, diga: con ciudadanos peruanos, hombres y mujeres, tal día vamos a proclamar ayuno y oración para sacar a nuestra nación de esta situación. Hermanos, porque la pandemia no se ha terminado ni se va a terminar por mucho tiempo más. Y la situación y la crisis que se viene más adelante va a ser muy fuerte. Solo la mano poderosa de Dios y solo a través de la oración vamos a poder salir triunfantes. Que Dios te bendiga esta mañana y vuélvete a la oración. Gracias, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro sargento Arturo Chiroque y por haber dado el mensaje de la palabra del Señor. Sin duda, hermanos, que la oración es la mano de Dios que sostiene a la humanidad en este mundo. No dejemos de orar, no dejemos de orar. Ahí donde está usted, si de repente usted se ha desanimado, se ha enfriado, si usted ha dejado de lado la práctica de la oración, es tiempo de volver. Ahora me estoy dirigiendo a la iglesia de Cristo Jesús, a la iglesia que la conformamos todo desde nuestros hogares, ¿ok? Así es que yo le invito a que se acerque a Dios. Acerquémonos a Dios confiadamente, dice su palabra. ¿Ok? Hermanos, no dejemos de orar. Podemos dejar cualquier otra cosa, pero la oración tiene poder, como hemos visto a través de su palabra. Por lo tanto, hermanos, volvamos a orar. Retomemos la oración. No esa oración muy trivial, muy pasajera, liviana. Denle el tiempo. Jesús dice en las Escrituras que Él de muy temprano, o sea, la madrugada, a oscuras prácticamente, y dice que 1 hora mínimo oraba Jesús. ¿Cómo lo hago? No tengo tiempo. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Y si no, hay que hacernos el tiempo. Tenemos 1 hora antes, 1 hora después de empezar nuestras actividades, etc. Oremos. Y este es el tiempo de buscar en oración a Dios por todo lo que está aconteciendo y lo que va a venir. Como iglesia de Dios, tenemos que persistir en la oración. Vamos a adorar al Señor a través de un canto con nuestros jóvenes del ministerio. Y ahí donde está usted, busque al Señor. Y luego vendré para hacer una oración por usted y por todas las peticiones que tenemos. Por aquellos que quieren consagrarse, aquellos que quieren pedir el Espíritu Santo de Dios que los mueva a orar y no dejar de orar. Por lo tanto, esa oración nos debe llevar a la acción. Ojo aquí, a la acción como cristianos, como hijos de Dios.